Las valvulopatías pueden expresarse o con estenosis o con insuficiencia, ¿verdad? Vieron el video de estenosis de la válvula mitral. Y la insuficiencia mitral yo se las di, ¿no ves? Por este medio. Insuficiencia aórtica han visto en el video. Y yo ahora me voy a referir a estenosis aórtica. La pregunta es, cuando se asocia estenosis con insuficiencia de la válvula mitral, ¿cómo se llama esa asociación? Todo eso se llama. Y lo que acabo de decirle es que en problema de la válvula aórtica no es habitual que se asocie estenosis con insuficiencia aórtica. No es habitual. En cambio, en válvula mitral es frecuente que se asocie insuficiencia con estenosis. Ya eso se llama enfermedad mitral. Qué barbaridad. Se ve que no están leyendo. Entonces, voy a referirme ahora a estenosis de la válvula aórtica. En países desarrollados, la principal causa por la cual los cirujanos cardiovasculares entran a operar problemas valvulares es la estenosis de la válvula aórtica. Esta es la principal valvulopatía que afecta a la población anciana, porque la válvula aórtica es la que más sufre los embates del envejecimiento. Es una enfermedad que predomina en los hombres. En países desarrollados, la principal causa de estenosis aórtica es de tipo degenerativa. A medida que nos envejecemos, nuestra válvula aórtica tiende a calcificarse y a estenosarse. En adultos jóvenes predomina la válvula aórtica bicúspide congénita y la reumática. Y en gerontes, es decir, en pacientes mayores de 70, 80 años, es de tipo degenerativa. Esto es fundamental en la anamnesis. Hemos dicho que los que están llevando semiología conjuntamente con medicina interna, la edad y el sexo son los principales factores demográficos que uno toma en cuenta para hacer el diagnóstico de una enfermedad. Si yo encuentro un soplo en un anciano, en un paciente varón de 80 años, lo más probable es que se trate de una estenosis aórtica de tipo degenerativa. Pero si yo encuentro un soplo aórtico sistólico en un varón de 50 años, puede ser de origen reumática, pero puede ser también porque nació con una válvula aórtica bicúspide. Es importante que ustedes revisen la anatomía
La válvula aórtica está formada por 3 valvas. Se denominan los nombres los nombres de estas valvas están en relación al nacimiento, al origen de las arterias coronarias. Valva coronariana derecha, valva coronariana izquierda y valva posterior o no coronariana, porque se supone que la arteria coronaria, que hay 2 arterias coronarias, la derecha y la izquierda. Entonces la valva posterior se denomina también no coronariana. Hemos dicho que tienen forma de nido de palomas. Estas valvas están formadas por tejido fibroso, son móviles y están cubiertas por un tejido, por una capa de endotelio. Normalmente estas 3 valvas definen un orificio que está entre los 3 y los 5 centímetros. Entonces aquí se ve, por ejemplo, las 3 valvas, la válvula con sus 3 valvas. Y esta es una anomalía porque aquí se ven solamente 2 valvas. A eso se llama la válvula aórtica bicúspide, que es una cardiopatía congénita de nacimiento que afecta al 2% de la población. Y esta cardiopatía se asocia generalmente a coartación de la arteria aorta. Es también una causa de estenosis aórtica porque está demostrado que cuando una persona nace con una válvula aórtica bicúspide, tiene más probabilidad que se calcifique esta válvula. Entonces, cuando uno intenta definir la etiología de la estenosis aórtica en relación a la edad, podemos clasificar a la estenosis aórtica en 3 grandes causas. Congénita, que es la válvula aórtica bicúspide, que afecta al 2% de la población y predomina en los varones. Esta válvula aórtica bicúspide empieza a dar problemas cuando se calcifica entre los 40 y los 60 años y está asociada a coartación de la arteria aorta. La causa inflamatoria está determinada de origen reumática y cuando empieza a dar problemas lo hace en pacientes relativamente jóvenes, un poco más jóvenes de los que han nacido con válvula aórtica bicúspide, entre los 30 y los 50 años, y también prevalecen los hombres. Y la degenerativa aparece en mayores de 65 años y es la principal causa en países desarrollados. Pero por la alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular, también en países pobres está siendo una causa importante, porque la válvula se esclerosa y está asociada a factores de riesgo cardiovascular. Es decir, cuando un enfermo adolece de algún factor de riesgo cardiovascular, tiene más riesgo que con el pasar del tiempo esa válvula se esclerose. Entonces, en países desarrollados, la principal causa de estenosis aórtica es de tipo degenerativa. Y por ecografía cardíaca se ve que la calcificación de las valvas
lo hace a nivel de las bases. Quedan libres las comisuras. O sea, el compromiso más es a nivel de las bases de las válvulas. Como dice acá, no hay fusión de las comisuras. Es muy diferente al compromiso reumático. Por eso la ecocardiografía define la etiología. O sea, a través de la ecocardiografía vamos a poder determinar cuál es la etiología de la estenosis aórtica. No se presenta de la misma forma cuando el compromiso es de tipo reumático. Y si es congénito, obviamente va a mostrar, en este caso es una válvula normal, es una válvula tricúspide, porque se ven aquí las tres válvulas, 1, 2 y 3, las tres válvulas. Entonces la ecocardiografía va a definir bien si es bicúspide o si es tricúspide. Entonces la estenosis aórtica calcificada, aquella asociada a factores de riesgo cardiovascular, es la más frecuente, consecuencia del envejecimiento. Existe una prevalencia del 2% en la población y empieza a dar síntomas entre los 70 y los 90 años. Pero cuando el paciente nace con una válvula bicúspide, tiene más tendencia a que se calcifique. Y los síntomas se presentan un poco más antes, 50, 70 años. En cambio, la estenosis aórtica degenerativa trivalva se presenta en forma más tardía. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, los factores que facilitan la calcificación de una válvula aórtica, sea trivalva o bivalva, son todos estos. O sea, los factores de riesgo cardiovascular, que son los mismos que la aterosclerosis. O sea que tener un factor de riesgo cardiovascular lo predispone al paciente a hacer un infarto agudo de miocardio y a hacer que la válvula aórtica se calcifique también. Acá se ve una válvula aórtica bicúspide, tiene dos valvas nomás, dos valvas. Y es más frecuente, como decía, que esta calcificación sea a partir de las bases de las válvulas. Y las comisuras se mantienen abiertas. No es lo mismo que la estenosis valvular reumática, porque para empezar, es frecuente que se asocie compromiso valvular aórtico y reumático, y mitral. O sea, es frecuente eso. Se asocia, coexiste. En cambio, no es frecuente eso cuando es de tipo degenerativo. Fíjense que interesante es que cuando se le hace ecografía cardíaca al enfermo, progresa la fusión del borde libre de ambos velos mitrales. O sea, hay fusión, hay fibrosis de las comisuras con retracción y endurecimiento de las válvulas. Las válvulas se vuelven muy duras, fibróticas, y fíjense cómo se reduce grandemente, cuando es de origen reumático, se reducen grandemente las comisuras, o sea, el área misma valvular. Aquí se ve una válvula aórtica trivalvar, normal triválvula, y aquí se ve una válvula enferma, calcificada, debe ser de tipo degenerativa, porque se ve el compromiso más de las bases de las válvulas, y se mantiene, es decir, no afecta mucho a las comisuras. Esta es una gráfica sumamente importante que nos permite definir la etiología para ubicarnos de acuerdo a la edad. En pacientes menores de 70 años, la mayor parte, esto es una gráfica de países desarrollados,
no nos corresponde a nosotros. Doctor, disculpe, Sí. que no se ve nada. Si está compartiendo imagen, no se ve nada, doctor, disculpe. No se ve nada. No se ve imagen. Yo lo veo, doctora. ¿Ah? Yo también. Se ve, solo que tenés que salir y volver a entrar. Ok, gráfica de países desarrollados. En pacientes menores de 70 años, el 50%, la mitad de los casos, se debe a una válvula bicúspide, que es una cardiopatía congénita. La cuarta parte es de origen reumático, postinflamatorio. En cambio, en mayores de 70 años, la mitad es de tipo degenerativo. Y la cuarta parte de origen inflamatorio, cuya representante es la enfermedad reumática. O sea, es bien clara la etiología en cuanto a la edad. Si yo tengo un paciente sugestivo de que es un paciente valvular aórtico, lo que me va a permitir sospechar la etiología es la edad. Si el paciente tiene un soplo aórtico y es mayor de 70 años, lo más probable es que es de tipo degenerativo. Si el paciente es menor de 70 años, o sea, está entre los 50 y los 70 años, lo más probable es que haya nacido con una válvula aórtica bicúspide y se calcificó. Y peor si tiene factores de riesgo, porque hemos dicho que nacer con una válvula aórtica bicúspide predispone a que esa válvula bicúspide tiene más probabilidad de calcificarse. Y peor si tiene factores de riesgo cardiovascular. Pero si está entre los 30 y los 50 años, lo más probable es que sea de origen reumático. Entonces acá tenemos una estenosis aórtica congénita bicúspide, porque tiene solamente 2 válvulas. Aquí es una estenosis aórtica de tipo adquirida. Cuando es reumática, se afectan los bordes, se reduce la comisura, y cuando es degenerativa, el compromiso más es de las bases de las valvas, pero tiende a estar indemne las comisuras. ¿Quién determina esto? La ecocardiografía. O sea, el estudio estándar para el diagnóstico de cualquier valvulopatía es la ecografía cardíaca. Aquí se ve una válvula muy comprometida, muy engrosada, fibrótica. Hay engrosamiento, hay fusión. Y lo interesante es que cuando se hace ecografía, cuando se sospecha que es de origen reumático, casi siempre también está afectada la mitral. Es raro que haya compromiso cuando es de origen reumático. Es raro cuando es de origen reumático que solamente esté comprometida la válvula aórtica. Casi siempre está comprometida también la mitral. Aquí los bordes, hay tejido inflamatorio que fusiona posteriormente las valvas, estenosis aórtica reumática. Un poco de fisiopatología. El principal mecanismo de compensación a medida que se reduce el área valvular es la hipertrofia de tipo concéntrica por la sobrecarga de presión. El ventrículo izquierdo tiene que aumentar su presión para poder vencer la resistencia de una válvula que está apretada. Hay aumento también de la presión en la aurícula izquierda. La contracción auricular contribuye a aumentar la presión diastólica y juega un papel importante en el llenado ventricular. ¿Por qué se dilata la aurícula izquierda? ¿Por qué se compromete la aurícula izquierda en la estenosis aórtica? ¿Por qué ese aumento del
grosor del septum interventricular, ese aumento esa hipertrofia, por esas razones que se dilata la aurícula izquierda. Cuando un enfermo con estenosis con estenosis aórtica entra en fibrilación auricular, ese paciente rápidamente se descompensa. Es típico de la estenosis aórtica el desarrollo de una disfunción de tipo diastólica y esto hace de que se crezca la aurícula izquierda. En general, el proceso de engrosamiento y fibrosis de los velos, con reducción de su apertura durante la sístole, es un proceso lento, años de evolución, que impone al ventrículo izquierdo un aumento creciente de la resistencia a su vaciamiento. El ventrículo izquierdo tiene que contraerse cada vez con mayor fuerza, con mayor energía, para poder hacer que salga sangre. Porque si no, el volumen latido cada vez se va a reducir. Y por esa razón, en ese largo camino, el ventrículo izquierdo se hipertrofia. Es una hipertrofia de tipo concéntrica. Toda sobrecarga de presión produce hipertrofia concéntrica. En cambio, las sobrecargas de volumen producen hipertrofia excéntrica. El gradiente transvalvular se refiere a la diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta durante la sístole. Es decir, a medida que se reduce el área valvular, que normalmente de 3 a 5 centímetros, ese gradiente va a aumentar. Normalmente la presión en el ventrículo izquierdo es de 100 milímetros de mercurio. Entonces, a medida que se reduce el área valvular, esa presión va a aumentar. Por lo tanto, fisiopatológicamente hay un gradiente entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta en la sístole, que a medida que se reduce el área valvular, va a aumentar este gradiente. La estenosis aórtica impone una sobrecarga sistólica al ventrículo izquierdo y esto produce hipertrofia del ventrículo izquierdo de tipo concéntrica. Se reduce la capacidad de distensibilidad. El ventrículo izquierdo está duro, está rígido, tiene problemas para llenarse, por eso entra en fallo diastólico. Con el tiempo se deprime la contractilidad y con el tiempo se dilata. Pero generalmente los enfermos se mueren antes de que se deprima la contractilidad y antes que se dilate el ventrículo izquierdo. Generalmente se mueren antes. Entonces, fíjense que a medida que aumenta la presión en el ventrículo izquierdo, la intensidad del soplo, que dicho sea de paso, es un soplo mesosistólico, increciendo, va creciendo el soplo. Aquí se ve una hipertrofia de la pared ventricular izquierda, porque como esta válvula está reducida en su área, el ventrículo izquierdo en cada ciclo cardíaco va sufriendo el engrosamiento. Cuando se le hace una ecografía cardíaca, hay un septum interventricular, una pared del ventrículo izquierdo muy engrosada, porque aumenta la presión, este gradiente transvalvular va a aumentar. Y esta diapositiva tal vez es una de las más importantes de esta exposición. Quiero decirles que el paciente con estenosis de la válvula aórtica permanece asintomático durante muchos años. Pero en el momento que empiezan los síntomas, la supervivencia cae drásticamente. Tiene la estenosis aórtica una supervivencia muy reducida. Empiezan los síntomas
y decae la supervivencia. Fíjense que por acá está la supervivencia al 100%, pero cuando empiezan los síntomas, fíjense que a partir de los 60 años, generalmente aparecen los síntomas después de los 60 años, por eso es que siempre hay que buscar un soplo en un paciente mayor de 60 años. A medida cuando empiezan los síntomas, la supervivencia cae drásticamente. Esto ya lo demostró el doctor Braunwald en el año 1968 en la revista Circulation. Entonces, los 3 síntomas cardinales de la estenosis aórtica son la angina, el síncope y la disnea. Cuando el paciente tiene angina, tiene una supervivencia de 6 años. Cuando el paciente tiene síncope, tiene una supervivencia de 4 años. Pero cuando tiene disnea, tiene una supervivencia apenas de 2 años. La mayor parte de los pacientes que yo he visto en mi práctica profesional ya han venido con disnea. Por esa razón, los he visto morirse cuando no se los opera muy pronto. Es decir, tiene una supervivencia. La única valvulopatía que tiene un pobre pronóstico una vez que aparecen los síntomas es la estenosis aórtica. Entonces, su historia natural de la estenosis aórtica es asintomática durante varios años, y cuando el paciente está asintomático tiene una morbi-mortalidad muy baja. La progresión es más rápida cuando la válvula se calcifica. Es decir, la estenosis aórtica calcificada tiene una progresión más rápida que la reumática y la bicúspide. La progresión, cuando se le hace ecografía cardíaca, se sabe que progresa 0,3 metros por segundo por año. Esto es, se mide un chorro de velocidad en la ecografía cardíaca. El gradiente medio va progresando, va aumentando 7 milímetros por año, a medida que cada año va aumentando en 7 milímetros, y el área de la válvula aórtica se va reduciendo 0,1 centímetros por año. Entonces, por ecocardiografía estos valores se los mide. Es más rápida la progresión en pacientes con enfermedad degenerativa calcificada, aunque también se puede observar la progresión en pacientes con esclerosis. O sea, a medida que nos envejecemos, nuestra válvula aórtica se esclerosa, propio del envejecimiento. Otra cosa es la calcificación, que se ve más en pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular. Cuando ocurren los síntomas, la supervivencia promedio es de 2 a 3 años con un alto riesgo de muerte súbita. Una de las causas de muerte de los pacientes con estenosis aórtica es la muerte súbita. El manejo en pacientes asintomáticos es conservador. No hay ninguna droga efectiva para reducir la progresión. El único tratamiento efectivo en pacientes sintomáticos es el reemplazo de la válvula aórtica. Entre los pacientes adultos, la aparición de los primeros síntomas se presenta habitualmente después de los 50 años, cuando la etiología es reumática o bicúspide. Pero cuando es de origen degenerativo, los síntomas aparecen más allá de los 60 años. Uno de los primeros síntomas de estenosis aórtica es la angina de pecho. Y es una angina muy similar al del preinfarto o al del infarto. Luego viene el síncope y luego la disnea de esfuerzo. Ya he dicho de que la supervivencia varía en relación a estos síntomas. En el libro de Patología Estructural y Funcional del doctor Robin y Cotran, en la 7ª edición, en la página 595, capítulo 12, dice la estenosis aórtica tiene 3 síntomas cardinales: el dolor
dolor torácico, que es tipo anginoso, como de un infarto, el síncope y la disnea, que es expresión de insuficiencia cardíaca. ¿Por qué se da disnea? ¿Por qué se da la angina en los pacientes con estenosis aórtica? No es por compromiso de las arterias coronarias. La angina es por un desbalance entre la oferta y la demanda. Aunque puede coexistir enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias, puede coexistir, porque como el paciente habitualmente tiene factores de riesgo cardiovasculares, puede tener. Pero si hablamos de la angina típicamente de estenosis aórtica sin compromiso de las arterias coronarias, fisiopatológicamente esta angina se debe a hipoperfusión subendocárdica debido a la disminución del gradiente de presión diastólica en la aorta. Es decir, concretamente se debe a un desbalance entre la oferta y la demanda. El paciente tiene dolor del pecho porque el corazón demanda mayor sangre porque está hipertrofiado, o sea, necesita más sangre y las arterias coronarias no le pueden ofrecer más sangre porque no tienen más capacidad. Como el corazón es un órgano, el único órgano que se nutre en diástole, aquí está alterada la diástole. Y por esa razón también los pacientes sufren de angina de pecho. Y es fundamentalmente durante el esfuerzo. Por eso es que se asemeja a la angina del infarto o del preinfarto. Hay una disminución en la distensibilidad por la hipertrofia, hay prolongación de la sístole a expensa de la diástole. Entonces, cuando un enfermo de 70 años, 80 años, viene a la consulta por dolor del pecho, hay que diferenciar si es una estenosis aórtica o es un preinfarto o es un infarto. Si es por estenosis aórtica, ese enfermo va a tener soplo aórtico. Si es por infarto, no va a tener soplo. Entonces, eso es lo que nos va a permitir discriminar en forma relativamente a priori, en forma sencilla. Pero no se olviden que puede coexistir. Pero obviamente el electrocardiograma es clave. Porque si la angina es por estenosis de la válvula aórtica, yo no voy a encontrar alteraciones en el electrocardiograma. Lo que voy a encontrar va a ser una hipertrofia ventricular izquierda. La disnea es un síntoma tardío de evolución progresiva. Puede evolucionar a la congestión pulmonar progresiva y el edema agudo de pulmón. Esto es la relación que existe entre el síntoma y la supervivencia. Cuando el paciente tiene angina, la supervivencia es un poco más larga, 5 años. Cuando tiene síncope, 3 años. Y cuando tiene insuficiencia cardíaca, o sea, disnea, 1 a 2 años. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una estenosis de la válvula aórtica? Clínica más exploración física. Tengo que hacer anamnesis de los 3 síntomas y la exploración física. Lo característico de la estenosis de la válvula aórtica es un soplo mesosistólico de eyección rudo e intenso sobre el foco aórtico que habitualmente se irradia a las arterias carótidas. Es un soplo rudo
habitualmente se acompaña de clic. La ecocardiografía confirma la presencia de estenosis aórtica, confirma la morfología valvular para saber si es válvula aórtica bicúspide o si es de origen reumático. Define la función del ventrículo izquierdo, define el tamaño de la aurícula izquierda y descarta la existencia de otras patologías. Cuando es de origen reumático, hemos dicho que habitualmente se asocia a compromiso de la válvula mitral. Cuando uno palpa el pulso de un paciente con estenosis aórtica, el pulso es parvus y tardus. Parvus quiere decir de amplitud disminuida y de ascenso lento. No se olviden que a medida que se reduce el área de la válvula aórtica, el volumen latido, la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo va a disminuir. Y por esa razón el pulso es de amplitud disminuida. El choque apexiano, fíjese que aquí el médico está palpando, el choque apexiano es intenso y sostenido. Puede palparse un frémito sistólico sobre el segundo y tercer espacio intercostal sobre el borde derecho del corazón. Aquí se oculta el soplo mesosistólico rudo que se irradia a las carótidas. Este soplo sistólico rudo puede irradiarse al área mitral y acá se oculta un soplo de tonalidad musical. Ese es el fenómeno de Galla-Bardini, si se acuerdan. El segundo ruido está disminuido. Es una característica también de la exploración física. Entonces, el pulso es parvus, que significa de amplitud disminuida, porque el volumen latido está disminuido, la cantidad de sangre que eyecta el ventrículo izquierdo está disminuida. El pulso parvus y tardus es más notable a medida que el área valvular se reduce. Y es debido al obstáculo a la eyección ventricular a medida que ésta progresa. La presión arterial y el pulso se reducen. El choque de la punta, como dije, es intenso y sostenido y no se desplaza así porque habitualmente no está dilatado el corazón. Se asocia a frémito sistólico. Es habitual encontrar un frémito sistólico, ya decía, a nivel del segundo a tercer espacio sobre el borde esternal en región infraclavicular derecha. Esta es la característica del soplo sistólico. Aparece después del primer ruido cardíaco. Puede haber antes del soplo mesosistólico un clic de apertura, igual que el clic de la estenosis mitral. Entonces, este soplo es de baja frecuencia, es rudo, áspero y de máxima intensidad en la base del corazón, en la región del área aórtica, en la región infraclavicular derecha. Y cuando uno baja el fonendoscopio, desde el foco aórtico al foco mitral, puede encontrar un soplo de tonalidad musical y es por la transmisión de los componentes de alta frecuencia del soplo aórtico al ápex. Ese es el fenómeno de Galla-Bardini. Es decir, uno puede creer que el paciente tiene un problema de la válvula mitral, pero en realidad es el fenómeno de Galla-Bardini. Soplo rudo de baja frecuencia y áspero en el foco aórtico y en el ápex un soplo de tonalidad musical.
A eso se llama el fenómeno de Gaya-Bardini. En la radiografía de tórax, casi siempre no existe dilatación cardíaca, es decir, la silueta cardíaca está casi siempre de tamaño normal, pero sí está hipertrófico y puede notarse una dilatación, como la aorta sale así, entonces puede encontrarse una dilatación de la aorta post-estenosis, o sea, una dilatación de la aorta descendente. Pero en realidad, esta es la aorta ascendente dilatada, ¿verdad? No puede encontrar eso. En realidad el corazón no está muy dilatado. Aquí se ve igual una dilatación. Esta es la imagen, la sombra de la arteria aorta. La arteria aorta viene así, aorta ascendente viene así, y ahí se ve que hay un coto, es decir, hay una dilatación. La sombra, esta sombra indica que está dilatada la arteria aorta. Y esto es lo clásico, lo característico de un paciente que tiene estenosis de la válvula aórtica, la hipertrofia de ventrículo izquierdo. Entonces hay que medir el índice de Sokolov y el índice de Correl, que ya lo hemos visto. Aquí la altura, la amplitud de esta onda L, ¿verdad? Si yo sumo la amplitud de la onda R en la derivación ABL más la S de B3, si yo sumo, más de 20, más de 28 en el hombre y más de 20 en las mujeres. Y aquí se ve lo característico. Esto tampoco es normal, una onda R muy grande en D1 y alteraciones del ST y de la onda T que son opuestas al complejo QRS, porque normalmente no tienen que ser opuestas, ¿verdad? Aquí hay una onda R alta, al igual que la onda R aquí en B6 está alta. Si yo sumo la amplitud de la onda R con la amplitud de la onda S en B1, eso tiene que ser mayor a 35 milivoltios. Y eso habla de Sokolov, un Sokolov positivo. Entonces en el electro lo que yo voy a ver es un crecimiento de ventrículo izquierdo. Esta es una ecografía cardíaca donde se ve LA significa la aurícula izquierda, LV es el ventrículo izquierdo, left ventricle, aquí está este es el nacimiento de la aorta ascendente y este es el ventrículo derecho. Y aquí se ve la válvula aórtica bien calcificada. La ecografía cardíaca permite definir la gravedad de la estenosis aórtica. Entonces, la estenosis aórtica se clasifica por ecocardiografía de acuerdo a estos parámetros. Hay un chorro, un volumen de sangre que sale de acuerdo a la velocidad de ese chorro, es que se gradúa si es leve, si es moderada, si es severa. Cuando ese chorro tiene una velocidad mayor a 4 metros por segundo, se dice que la estenosis de la válvula aórtica es severa. Cuando miden, el otro parámetro es el gradiente transvalvular. Si es mayor de 40 milímetros de mercurio, la estenosis es severa. Y como también la ecografía cardíaca permite valorar el área de la válvula aórtica, si es menor de 1 centímetro, se cataloga a la estenosis de la válvula aórtica severa. Leve y moderada, generalmente cuando el paciente está en estos parámetros, el paciente es asintomático. Pero cuando ya está con estos parámetros, se torna sintomático. Es decir, que el paciente está asintomático mientras el área de la válvula, el área valvular sea mayor a 1 centímetro. Pero cuando se reduce a menos de 1 centímetro, y eso lo va a dar la ecografía cardíaca, ya empieza el paciente sintomático. De ahí es que el paciente empieza a tener un pobre pronóstico. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿De qué se mueren estos enfermos? Muerte súbita cardíaca. Como la aurícula izquierda está dilatada, es
el paciente puede hacer un episodio de fibrilación auricular, y esto lo pone en riesgo de tener una embolia cerebral. Puede hacer un edema agudo de pulmón, un accidente cerebrovascular, y hay riesgo de endocarditis infecciosa, porque hay compromiso de la válvula. Estos enfermos necesitan profilaxis de endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa va a ser otro tema de cardiología, que lo vamos a ver pronto. Estos son temas de debate en los congresos. La válvula aórtica, la estenosis de la válvula aórtica es una de las valvulopatías que más interrogantes pone sobre la mesa. En los congresos siempre se debate estenosis aórtica. No es fácil indicar, no es fácil decidir cuándo operar al paciente. Entonces estas son las interrogantes. Estenosis aórtica severa asintomática, es decir, el paciente se ha diagnosticado que es una estenosis aórtica, es severa porque el área de la válvula es menor a 1 centímetro, pues el paciente está sin síntomas. Si yo opero a un paciente solamente por el hecho de que la ecografía cardíaca muestre un área valvular menor a 1 centímetro, pero está sintomático, la mortalidad al operarlo es mayor que si no lo opero. Imagínense imagínense lo riesgoso que sería. Entonces, ¿cuándo se indica cirugía? Ahí está. Estos son interrogantes y son motivo de debate en los congresos mundiales que se hacen sobre estenosis de la válvula aórtica. Si bien hay indicaciones precisas, pero hay mucha tela que cortar en aquellos enfermos que están asintomáticos. A mí me puede venir un enfermo de 80 años, yo le esculto un soplo, él no tiene nada, viene por cualquier otro problema. Como es un soplo en un paciente añoso, lo más probable es que sea una estenosis aórtica, lo mando a hacerse una ecografía, la ecografía me muestra y los parámetros están acá. Todos los parámetros que están aquí los tiene el enfermo. Entonces yo digo, ¿lo opero? No, señor, porque si usted lo opera y está sintomático el enfermo, la mortalidad es más alta que si no lo opero. Por lo tanto, entre estos asintomáticos, porque cuando el paciente está asintomático y la estenosis es severa, es una indicación de cirugía. El problema está en los asintomáticos, pero aún con estenosis severa, no sé si me han captado, no estamos hablando del leve o del moderado, estamos hablando del severo, pero está asintomático. No porque esté catalogado como severo, hay que operarlo. Si está asintomático, se opera, pero si está asintomático el enfermo, eso hay que debatir. Ningún tratamiento médico mejora el pronóstico. Es importante controlar los factores de riesgo cardiovascular para prevenir enfermedad coronaria, porque puede coexistir. Si el paciente es diabético, hay que controlar bien la diabetes. Si es hipertenso, hay que controlar la hipertensión. Si tiene dislipidemia, hay que controlar la dislipidemia. Si es fumador, hay que indicarle de que deje de fumar. Bueno, entonces, pero no hay ninguna droga que reduzca la progresión. Es decir, este paciente va a progresar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Control. En pacientes que están asintomáticos, hay que chequearlos periódicamente, cada 6 meses, cada 3 meses, hacerle el electrocardiograma y hacerle ecografía cardíaca cada 6 meses, cada año. En estos enfermos sí o sí hay que evitar actividad física, porque pueden hacer angina, pueden hacer síncope, pueden tener una muerte súbita cardíaca. Entonces, ¿qué pacientes se operan? Estos que están aquí. Sintomáticos.
es decir, que tiene cualquiera de los 3 síntomas, siempre y cuando catalogue como severo. Hay que operar también cuando cuando la estenosis aórtica coexiste con enfermedad de las arterias coronarias, porque puede coexistir. El paciente puede hacer un infarto y puede tener su estenosis. Estenosis aórtica severa en los que se le hará cirugía de aorta de otras válvulas cardíacas. Estenosis aórtica severa cuando la ecografía muestra que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está disminuida. Pacientes sintomáticos con estenosis aórtica severa. Está repetido esta indicación acá, si se dan cuenta. Algo me pasó. Entonces, ¿cuál es lo importante? El diagnóstico precoz. Siempre hay que sospechar una estenosis de la válvula aórtica en todo geronte que tiene un soplo cardíaco. Y peor si viene con historia de angina, o sea, de dolor del pecho o disnea. Hay 2 tipos de válvulas, ya saben, la válvula mecánica y la válvula biológica. La válvula mecánica dura más tiempo, pero necesita de por vida recibir un anticoagulante oral, que es la warfarina o el acenocumarol. La válvula biológica dura menos tiempo, pero no necesita anticoagulante. Generalmente se anticoagula los 3 primeros meses. ¿Cuál es el tratamiento moderno de la estenosis aórtica? Es el implante valvular percutáneo. Implante valvular percutáneo que se llama TAVI. Implante de válvula aórtica por vía transcutánea. Es decir, a través de un catéter que se introduce por la arteria femoral, en ese catéter viene anclada una válvula y se introduce, y una vez que el catéter está ahí en el área valvular, se despliega la válvula. Eso es lo más moderno y es el tratamiento de elección en pacientes con riesgo quirúrgico muy alto o pacientes inoperables, es decir, un paciente renal crónico que está en insuficiencia renal, un paciente que por desgracia tiene un cáncer y por el cáncer no puede hacerse una cirugía abierta porque hay que abrir el pecho por tener mucho riesgo ese paciente, pero también tiene una estenosis de la válvula aórtica, entonces se hace TAVI. Es el implante valvular aórtico transcutáneo. A eso se llama TAVI. En cambio, este es el reemplazo de válvula aórtica abierta. 50.000 TAVIs en el mundo ya se han hecho. En esta publicación del American Journal de Cardiología del año 2012, decía que este procedimiento ya se hace en 40 países y ya se han implantado 50.000 válvulas en el mundo. El problema es el costo de estas válvulas, pero es la alternativa. Entonces, como ustedes no van a, la intención no es sacarlos de cardiólogo, lo importante, jóvenes, es que siempre sospechen una estenosis de la válvula aórtica en un anciano que tiene un soplo cardíaco. Entonces, envíenlos al cardiólogo, al enfermo, para que éste haga un diagnóstico precoz. Con eso ustedes han cumplido su labor como médico, porque lo importante es el diagnóstico precoz. Lo peor es que yo a un enfermo de 80 años que viene por disnea no lo examine, no sospeche que esa falta de aire o eso que tiene dolor del pecho cuando él camina y yo le eche la culpa que es porque está con anemia, que es porque no come, y por ahí es una valvulopatía aórtica. Eso es estenosis aórtica.
Espero que hayan revisado por el video en el canal de insuficiencia aórtica. Entonces, con esto hemos terminado las 4 valvulopatías más frecuentes que van a entrar al examen y que no es por el hecho de que solamente van a entrar al examen. Son las valvulopatías más frecuentes con las que ustedes se van a encontrar. ¿Alguna pregunta?